Sí hay, digamos, una influencia del medio ambiente, sobre todo en el léxico, ¿no? Pero que no tiene que ver necesariamente con las estructuras mentales de las personas. Por eso es que cada de las diferentes personas pueden aprender distintas lenguas, ¿no? Sin necesidad, digamos, de cambiar sus estructuras mentales, ¿sí? Y que solamente había, pues, una relación, digamos, una influencia semántica y léxica, pues, lo que teníamos en relación a la influencia, digamos, del medio y de las fuerzas sociales en la lengua, ¿no? Y empezábamos a comparar, a hacer un ejercicio de comparación de confluencia gramatical, es decir, veíamos cómo los mismos elementos gramaticales o las mismas estrategias que utiliza o que puede utilizar una lengua, las puede utilizar otra lengua sin necesidad de que estén emparentadas o tengan influencia entre sí, etcétera, ¿no? Y entonces veíamos este primer ejemplo de morfología, ¿no? Con la reduplicación que veíamos que sucede en náhuatl, pero que también se sucede en latín, también en japonés, en chino, ¿no? Y luego comparábamos algunos morfemas del otomí con el esquimal y veíamos que también hacen la misma relación de íctica, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido veíamos que no necesariamente, digamos, la hipótesis fuerte se puede mantener, es decir, no necesariamente por tener un medio particular vamos a hablar de una manera particular, por tener una cultura particular vamos a tener estructuras de pensamiento particulares. Es decir, sí va a haber una relación, ¿no? Pero es difícil saber hasta qué momento, ¿no? Entonces, justo esa es un poco la postura de Sapir y Wolf, ¿no? Y bueno, en realidad, esto es interesante en el sentido de ver cuáles son las semejanzas y las diferencias que hay entre las lenguas, ¿no? Y para esto, yo les tengo, o les quería mostrar otro ejemplo, ¿no? De otro nivel lingüístico, ¿no? Que es el nivel fónico. Bueno, para que tengan un poco más de contexto y entiendan mejor a lo que me voy a referir a continuación a lo largo de la clase, es que ¿cómo funciona la lengua? Bueno, la lengua es, para verlo en términos gráficos, es como una cebolla, ¿no? Es decir, tiene distintas capas, ¿sí? Pero al momento de presentarse, la lengua se presenta toda junta, ¿no? No es que se presente en capas, sino que más bien las capas las sacamos los analistas para ir, digamos, seccionando esa expresión de la realidad, ¿no? Y entonces el nivel como más saliente, digamos, ¿no? Es el nivel de los sonidos, ¿no? Los sonidos de la lengua. Ese nivel se conoce como el nivel fonético fonológico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre fonética y fonología? Bueno, la fonología estudia el sistema de sonidos, ¿no? Es decir, cada lengua escoge un inventario de sonidos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, es una cuestión histórica que en algún momento ellos decidieron usar esos sonidos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿No? Es decir, simplemente hay una serie de sonidos que son pertinentes, ¿no? Para esa lengua y hay otra serie de sonidos que no lo son, ¿no? Y entonces uno, ¿cómo adquiere, digamos, ese sistema? Bueno, pues uno empieza a producir sonidos, ¿no? Uno puede producir todos los sonidos, digamos, todas las personas pueden producir los mismos sonidos, ¿no? Pero cada lengua va a distinguir entre sonidos o no, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la parte, digamos, fonético-fonológica. La parte fonológica es el sistema. La parte fonética es la realización del sistema por cada individuo, ¿no? Es decir, cómo cada persona habla, produce los sonidos, ¿no? Es decir, la forma en que yo hago una A va a ser distinta a la forma en que la hace otra persona, ¿no? Las dos van a tener las mismas características, una serie de rasgos, que es a lo que voy a llegar en un momento, ¿no? Sí, una serie de características que hacen que ese sonido se conozca como A pesar de que cada quien lo diga diferente, ¿sí? Lo hacen dentro de digamos, de un parámetro que hace que reconozcamos que eso es una A, ¿no? Sí, o sea, no vamos a confundir una A con una E, ¿no? Siempre van a ser diferentes, ¿no? Aunque cada quien diga A, ¿no? Todas son A's,
y todas son es, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay ciertos parámetros que vamos a ir cumpliendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, la fonética se encarga justamente de esa parte, ¿no? Digamos, de cómo cada quien realiza eso, ¿no? Entonces, la fonética tiene dos ramas, ¿no? Una que es la fonética acústica, que es justamente el sonido, cómo se descomponen las ondas de sonido, ¿no? Y otra parte que es la fonética articulatoria. Y la fonética articulatoria tiene que ver en cómo articulamos los órganos fonadores para producir esos sonidos, ¿no? Eh, una definición Perdón, de... Sí, perdón. ¿Me puedes dar, por ejemplo, un ejemplo de lo que es acústica y articulatoria? Porque no me queda muy claro cómo los sí, puedo tener una diferencia, porfa. sí, la fonética acústica hace referencia justamente a los sonidos, ¿no? Cómo suenan, ¿no? Por ejemplo, este, eh, por ejemplo, tenemos dos grandes grupos de sonidos, ¿no? Las vocales y las consonantes, ¿no? Las vocales son sonidos vocálicos, como su nombre lo dice, ¿no? Y lo que hacemos es hacer que vibren las cuerdas vocales para producir sonido, ¿no? Entonces hacemos A, y al momento de hacer A, si se pone la mano aquí en su garganta, bueno, no se ve por mi barba, pero si se la pone aquí, y dicen A, van a ver cómo vibran las cuerdas vocales. A, se siente que vibran. A, ¿no? Bueno, esa vibración se produce también en el espacio, en el aire que arrojamos, va vibrando la misma, digamos, frecuencia que vibran nuestras cuerdas, ¿no? Y eso hace que cuando a una persona le lleguen esas vibraciones al oído, reconozca que es una A, ¿no? Sí, o sea, sabe que esa vibración A es una A y es diferente a una E, ¿no? También vibra de una manera diferente, ¿no? Sí, entonces, pero si en cambio lo comparamos con una T, ¿no? Intenten decir una T sin decir una vocal después, ¿sí? No suena, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia entre vocales y consonantes, ¿no? Las vocales suenan, son sonidos vocálicos, y las consonantes son obstrucciones del aire, ¿no? Como la T. Detenemos el aire y luego lo soltamos con la vocal. Por ejemplo, decir ta, la sílaba ta, ¿no? Detenemos el aire en la T y luego lo soltamos en la ta, ta, ¿sí? Entonces, justamente lo que hace la fonética acústica, ¿sí? Es ver cuál es la diferencia entre la onda que produjo la A y la diferencia de la onda que produjo la T, ¿sí? Entonces, lo que va a analizar la fonética acústica es la onda del sonido, ¿sí? Como en la T detenemos la onda y luego la soltamos, lo que vamos a tener es una soltura, pues, o sea, vamos a tener un momento de explosión, la T, ¿no? Que es lo que taco, torta, ¿sí? Se fijan, al decir la T, suena una explosión, taco, torta, tamales, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa explosión, ¿no? Se va a ver en la onda, o sea, nosotros nos llega la explosión, ¿sí? Nos llega esa explosión de sonido y es lo que interpretamos nosotros como una T, ¿sí? Eso es lo que haría la fonética acústica. En cambio, la fonética articulatoria es lo que estamos viendo aquí en la pantalla. La articulación tiene que ver con los órganos fonadores, ¿no? Es decir, para producir sonidos, ¿no? Lo que hacemos, como ya les decía antes, es arrojar aire, ¿no? Es hacer ondas de sonido, ondas de aire, ¿no? Es la manera en que producimos los sonidos, perdón, pero para que cada uno de esos sonidos o esas ondas sean diferentes, ¿sí? Ponemos los articuladores, es decir, la boca, la lengua, los dientes, ¿no? En distintas posiciones, ¿sí? Y esas distintas posiciones nos permiten que el sonido se oiga de manera distinta, ¿sí? ¿Sí? Y entonces eso es lo que hace la fonética articulatoria. La fonética articulatoria describe cuáles son las posiciones que ponen, ya sea los labios, los dientes, la lengua, ¿no? Para poder producir ese sonido, ¿sí? Por ejemplo, para producir una T, ¿sí? ¿Dónde se pone la lengua? T.
A ver, inténtenlo. ¿Dónde está? A ver, alguien. En los dientes, ¿no? En los dientes, muy bien. ¿En qué parte de los dientes? Es como sí, es el párpado, ¿no? Digo, el paladar. El paladar, sí, muy bien. Sí, se fijan en la T, apoyamos la punta de la lengua en la parte de atrás de los dientes, ¿no? Y luego si tocan con la misma lengua que hay hacia atrás en el paladar, se darán cuenta que tienen como una especie de, ahí como un gordito, ¿no? Como un bordito atrás de los dientes, y luego ya viene como se hunde el paladar, digamos, ¿no? Sí, ahorita vamos a ver un esquema. Esto se llama alvéolos, ¿no? Y entonces lo que hacemos es poner la lengua entre los dientes y los alvéolos, ¿no? Y así detenemos el aire. Y cuando queremos pronunciar ya la T, lo soltamos con la vocal. Ta, ta, ¿no? Entonces, la fonética articulatoria nos diría, bueno, ese sonido T, ¿no? Es una oclusiva, o sea, es un sonido oclusivo, o sea, detiene, hay una oclusión del aire, ¿no? Lo detiene, ¿no? Entonces es una oclusiva, ¿no? Y es una oclusiva alveolar, porque ponemos la lengua en los alvéolos, ¿sí? Y además, como no producimos ningún sonido con la T, ¿no? Es sorda, ¿sí? Entonces, si se fijan, ya tiene 3 características, ¿no? Es una oclusiva, es alveolar y es sorda. Esas 3 características son los rasgos que tiene cada sonido, ¿sí? Esto va a ser muy importante. Esto lo van a empezar a discutir en la escuela formalista rusa, más o menos por los años 30 del siglo antepasado, y van a influir mucho en lo que va a ser lo que después se va a conocer como el Círculo Lingüístico de Praga, ¿no? Que van a ser como los grandes teóricos de la lingüística como ciencia, y principalmente un príncipe ruso de nombre Trubetskói, Nicolás Trubetskói, que él es el que propone la existencia de algo que se va a llamar el fonema, ¿sí? Entonces, el fonema es el sonido distintivo de una lengua, ¿sí? Es lo que veíamos, lo que yo les explicaba, que eran como sonidos pertinentes, ¿sí? Entonces, la unidad mínima de sonido pertinente en una lengua es un fonema, ¿sí? Entonces, la A, la B, la C, ¿no? Esos son los nombres que tienen las letras, ¿no? O sea, la T, la D, la F, son los nombres de las letras, ¿no? Los fonemas, ¿no? Son los sonidos, ¿sí? Entonces hay una diferencia entre fonemas y letras. Las letras son la representación de esos sonidos, ¿sí? Pero las letras tienen una forma de funcionar distinta a los fonemas, ¿sí? El fonema, ¿no? Es, pues, el sonido que tiene una lengua. Entonces, las lenguas generalmente tienen un inventario de alrededor de entre 24 y 32 sonidos, es decir, entre 24 y 32 fonemas, ¿sí? Entonces, los fonemas los sonidos pertinentes a una lengua son fonemas, ¿no? Se pueden hacer todos los sonidos que uno quiera, pero no necesariamente son fonemas de una lengua, ¿sí? ¿Sí? Entonces, el fonema, como lo plantea Trubetskói, ¿no? No es solamente el sonido, sino que es un haz de rasgos, ¿sí? Es decir, no importa tanto el sonido como tal, sino todas las características que tiene que cumplir, ¿no? Todos los rasgos que tiene, ¿no? Como les decía de la T, ¿no? Un rasgo es su oclusividad, otro rasgo es su sordez, otro rasgo es que es alveolar, ¿no? Esos son los rasgos, ¿sí? Cuando hablamos de vocales vamos a tener algo como lo que pueden ver ahí en la pantalla, ¿no? Se fijan, en español tenemos 5 vocales, A, E, I, O, U, ¿no? Bueno, si se fijan, la vocal más abierta es la A, ¿no? Abrimos la boca, A, ¿sí? Y se fijan aquí en los cuadritos, tenemos en la línea de hasta abajo, la abierta, A, ¿sí? Y ahí tenemos, arriba está
el cuadro fonológico de los vocales del otomí y abajo está el cuadro fonológico de las vocales del francés. Se los puse porque lo que tenemos es una confluencia lingüística igual. Si se fijan, tienen más o menos la misma cantidad de fonemas, ¿sí? Y los mismos tipos de fonación, ¿sí? Una cosa son los fonemas y otros son los tipos de fonación. El tipo de fonación es, por ejemplo, los fonemas orales, ¿no? Como los del español. Las vocales del español son vocales orales, ¿sí? A, E, I, O, U. Esto quiere decir que el aire sale por la boca, ¿sí? Orales, como las medicinas, ¿no? De, vía oral, ¿no? O sea, que se lo tiene uno que tomar, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Es por la boca, ¿sí? Bueno, estas dos lenguas, bueno, y muchas otras, pero en este ejemplo, estas dos lenguas tienen otra forma de fonación que es nasal. Esto quiere decir que el aire sale por la nariz, ¿sí? Y entonces ya no es A, sino O. Ya no es E, sino E. Ya no es I, sino I. Ya no es O, sino O. Ya no es U, sino U, ¿sí? Entonces, si se fijan, tienen vocales orales y vocales nasales, ¿sí? Son iguales en términos de dónde se pone la lengua. O sea, por ejemplo, las A's, la lengua se pone hasta abajo, por eso son abiertas. A. Y también en términos nasales, se pone igual la boca, pero el aire sale por la nariz. ¿Sí? Entonces, tienen el mismo rasgo abierto, pero la vocal A tiene un rasgo oral y la vocal O tiene un rasgo nasal. Entonces se oponen en esos dos rasgos, ¿sí? Entonces, vemos, si dicen una E, ¿no? Si se fijan, es más cerrada que la A. A, E, ¿no? La boca se cierra más, entonces es una vocal media, como pueden ver ahí en los cuadritos. ¿No? O semicerrada, ¿sí? En cambio, cuando uno dice una I, cierra uno totalmente los labios. Bueno, no totalmente, porque si no, no sale el sonido, ¿no? Pero es I, ¿no? Entonces ya ven cómo esto que dice cerrada, semicerrada, media, abierta, tiene que ver con la posición de la boca. A, E, I, ¿no? Cómo se va cerrando y abriendo la boca, ¿sí? ¿Sí? Entonces las vocales, ¿no? Uno de los rasgos tiene que ver con la apertura de la boca, ¿no? Si estás abierta, media, semicerrada o cerrada, ¿no? Dependiendo de las alturas. En español solo tenemos 3 alturas, A, E, I, ¿no? Aquí vemos que en francés y en otomí tienen una media, ¿no? Que hay una diferencia entre la E y la E, ¿no? Es que es una E más abierta, pero sigue siendo E, no es una A, ¿no? Es una E, ¿sí? Entonces, esa la tiene tanto el francés como el otomí, ¿no? ¿Sí? Entonces, tienen una altura más que el español. ¿Me explico? Nosotros tenemos 3, el otomí y el francés tienen 4 alturas, ¿sí? Ahora, luego si se fijan, el cuadrito tiene 3 columnas, anterior, central, posterior, ¿sí? Anterior quiere decir que articulamos la lengua cerca de los dientes. Central, pues central, ¿no? Y posterior, que ponemos la lengua hacia atrás o hacia la raíz de la lengua, ¿sí? Por ejemplo, vean lo que hacen con I, vean dónde ponen la lengua. I, la lengua se pone en los dientes de abajo, ¿no? I, en cambio, digan una U y la lengua se hace hacia atrás. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, parece tonto, pero inténtenlo hacer, inténtenlo hacer para que vean cómo se mueve la lengua, ¿no? I, U, ¿sí? Además, si se fijan, hay otro rasgo, ¿no? Que es la redondez de los labios, ¿no? La diferencia entre I y U, ¿no? Es que una es no redondeada, y otra es redondeada, U. Lo mismo pasa con la O, ¿sí? ¿Sí? Entonces, justo, ya ven, o sea, no nada más es I, O, ¿no? Sino que es una serie de rasgos que necesitan cumplirse para poder pronunciar ese fonema y que el otro, tu interlocutor, lo entienda como ese fonema. ¿Me explico? Y no confunda una E con una E, ¿no? ¿Sí? Entonces,
Si se fijan, pues, ¿no? Este cuadrito que ven aquí de las vocales, ¿no? En realidad son coordenadas, ¿no? O sea, es el punto de donde se pone la lengua, que tanto se abre la boca. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un esquema. Pero bueno, nada más para que vean que, pues, los fonemas, pues, de cada lengua, ¿sí? Si bien son únicos en el sentido de que cada lengua es distinta, puede haber los mismos fonemas en distintos inventarios fonológicos, ¿no? Sí, aquí como por ejemplo les ponía los ejemplos de otomí versus francés, ¿no? Za para madera versus pate para pata, ¿no? Pat, ¿no? Pe, ¿no? Tejer, para verano, ¿no? Ye para mano, flesh para flecha, ¿no? Hai para tierra, flat para flota de barcos, ¿no? Entonces tienen las mismas vocales, ¿no? Pero eso no quiere decir que estén emparentadas o que tengan algún tipo de relación. Simplemente tienen un inventario vocálico similar, ¿no? De hecho, el inventario del francés, si se ven abajo, es todavía mucho más complejo que el del otomí, ¿no? El del otomí tiene 9 vocales orales, ¿no? 5 nasales, y en cambio el francés tiene 3, 6, 9, 10, 11 vocales orales y 6 nasales, ¿no? O sea, tiene más vocales, ¿no? ¿Sí? Bueno, si se fijan, por ejemplo, también en el cuadrito del francés, en las anteriores, ¿no? Hay una alternancia entre una E y una E, ¿no? Bueno, y es el mismo fonema, pero a veces se pronuncia así y a veces se pronuncia así, ¿no? Sí, eso tiene que ver con una cuestión, digamos, el contexto fonológico. Es decir, qué sonidos están antes y después de este sonido, porque con la secuenciación de sonidos se van alterando los mismos sonidos, ¿sí? En términos también articulatorios, es decir, cuando uno está hablando, ¿sí? No es que pronuncie separada la T de la A, como hemos visto, ¿no? Sino que las pronuncia juntas, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces uno dice tamal, ¿no? ¿Sí? Sin importar cuántos fonemas hay ahí, ¿no? Ya después uno verá que hay tamal, ¿no? 4 fonemas ahí, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, uno no los dice pero conforme se acerca la pronunciación del siguiente, ¿no? Los órganos articuladores se acomodan, ¿no? Entonces, es decir, cuando uno dice tamal, ¿no? En cuanto suelta la A, tam, ya está preparándose para decir la M, tam, ¿no? Entonces, ya no, o sea, uno no dice tamal, ¿no? Sino dice tamal, ¿no? Al momento de soltar la A ya está articulando la M, tamal, ¿sí? Y esa articulación de la M hace que la A anterior se haga nasal. Y entonces dices tamal, tamal, ¿no? Y entonces sale la A, sale por la nariz, ¿sí? Pero eso no hace un cambio de significado, ¿sí? Es decir, ¿cómo saber cuándo es un fonema pertinente en una lengua y en otra no? Bueno, justamente cuando hay un cambio de significado, ¿no? Es decir, como el ejemplo que les decía, ¿no? En tamal y tamal, dicho con una A nasal, no hay cambio de significado, es lo mismo, ¿no? O alguien que diga mamá y alguien que diga momó, pues no hay cambio de significado, es lo mismo, ¿no? Nada más que pues, está mormado, mocoso, qué sé yo, ¿no? Simplemente está diciendo lo nasal, pero no hay cambio de significado. En cambio, en otomí, por ejemplo, si dices ma, quiere decir largo, pero si dices mo, quiere decir dijo, ¿no? Entonces ahí sí hay un cambio de significado, ¿sí? Ahí sí es importante, ¿no? En español, o sea, en todas las lenguas pasa, no crean que nada más tiene que ver con, no, o sea, tiene que ver con todo, o sea, por ejemplo, la diferencia entre pato, pata, plato, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la diferencia entre pato y pata, ¿no? Es un fonema, ¿sí? Ahora, en términos fónicos, ¿no? Pato versus pata, ¿sí?
¿sí? Lo que hace la diferencia de significado, lo que dispara la diferencia de significado es la diferencia entre O y A. Pato, pata, ¿sí? Ahora, bueno, hay otras cuestiones semánticas, ¿no? O sea, esa pata, ¿a qué se refiere? Al femenino de pato, a una pata de una silla, ¿no? Eso ya tiene que ver con otra cuestión, ¿no? Una cuestión semántica, ¿sí? Pero la primera, el que dispara, digamos, la diferencia es pato versus pata. O lo mismo perro versus pero, ¿no? ¿Sí? O sea, la diferencia es un fonema, ¿no? En este caso, la vibrante múltiple de perro, ¿no? Vibra muchas veces, múltiple, perro. En cambio, la vibrante simple de pero, ¿no? Solo vibra una vez, pero. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, justamente el hecho de que haya una oposición entre los fonemas es lo que forma el sistema, ¿sí? Es decir, es un sistema de oposiciones, ¿sí? Que al cambiar un elemento con otro cambia el significado, ¿sí? Eso es la fonología, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo cambia el sistema? ¿Cómo se adapta? ¿No? ¿Cómo se da esa oposición? Esa es la fonología. ¿Cómo se articula? ¿No? ¿Cómo ponemos la boca? Esa es la fonética articulatoria. ¿Cómo se va la onda de los sonidos que hacemos? Esa es la fonética acústica. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, duda? ¿No? Bueno. Entonces, aquí, profe, yo sí. sí, dígame. En la anterior lámina, ¿Sí? O sea, ¿por qué los símbolos son así? O sea, hay como una E volteada y hay como un 3 invertido o eso. Sí, bueno, esto es, como les decía, hay una diferencia en lo que se conoce como letras, ¿no? Que son la forma escrita de una lengua, sobre todo una escritura fonética fonológica, porque hay muchos tipos de escritura, ¿no? Pero una escritura fonética fonológica lo que busca es registrar los sonidos de una lengua, ¿no? Que es igual a nuestra escritura alfabética, digamos, ¿no? Y entonces, estas escrituras alfabéticas han tenido su desarrollo histórico, pues desde los fenicios, etcétera, ¿no? Y por lo mismo tienen, digamos, una historia particular, ¿no? Entonces, por eso cada letra tiene su nombre, ¿no? ¿Sí? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese es eso. Sin embargo, esa es una forma de escritura, digamos, ortográfica. ¿Sí? A partir del siglo XIX, cuando se empezaron a ver que había muchos problemas justamente con la ortografía, porque el problema con la ortografía es que es convencional, ¿no? Entonces, no tiene que ver necesariamente con patrones lingüísticos, sino con cómo se pongan de acuerdo las personas para escribir ciertos sonidos, ¿sí? O sea, piensen en la X del español, ¿no? La X del español, ¿cuántos sonidos o a cuántos fonemas representa? ¿A la J? Ajá. En México, por ejemplo, la J, pero en Xochimilco. Como sh. En Xochimilco a la S, ¿no? ¿No? Ah. En Xochitl también, ¿no? Pero en Xola sí es una sha. ¿Me explico? Entonces, hay muchos sonidos, muchos fonemas que se representan con una sola grafía, con una sola letra, ¿sí? Porque es convencional, no tiene que ver con la realidad lingüística. Entonces, a partir del siglo XIX, que se empezó sobre todo empezaron con las escuelas de idiomas, ¿no? A enseñar distintas lenguas, etcétera. Vieron que era un rollo. Casi cada lengua tenía que enseñarse con una ortografía diferente. O sea, tenías que aprender una forma de escribir diferente cada vez, ¿no? Que quisieras aprender una lengua, que es lo que sigue pasando, pues, ¿no? Es lo mismo que pasa hoy en día, pues. Y justamente, y el problema era que había ciertos detallitos en el habla, ¿no? Que a lo mejor la ortografía no era sensible, ¿no? O sea, por ejemplo, si alguien dice mamá en español, pues no se puede escribir, ¿no? En el sentido de que solamente se escribe mamá, ¿no? ¿Cómo marcas que son nasales, ¿no? Que está diciendo momó, que no está diciendo mamá, sino que está diciendo momó. En la ortografía del español no se puede, ¿no?
porque es ortográfica, porque no, esto es una falta de ortografía, ¿no? Entonces se empezó a diseñar algo que se conoce como el alfabeto fonético internacional, ¿no? O el AFI, ¿sí? Más o menos se inventa en 1856, ¿sí? Y surge en una convención de maestros de segundas lenguas. Y la intención era escribir o hacer una forma de registro, ¿no? Que fuera internacional, es decir, que no tuviera que ver con las ortografías de las distintas lenguas y que además nos pudiera o nos permitiera escribir o registrar ciertos rasgos, ¿no? Que en las ortografías no se pueden, como la nasalidad, ¿no? En el caso del español, ¿sí? Entonces, se hizo esta convención durante varios años, ¿no? Casi 60 o 70 años estuvo reformulándose, ¿no? Si quieren, la próxima clase les presento la tablita del AFI, o se las voy a subir al Classroom para que la tengan acceso. Y es una forma de escribir, ¿no? Muy técnica y que no son letras, sino que lo que representa son fonemas, ¿sí? O sea, esta E volteada, esta C volteada, en realidad lo que están representando, no es digamos, una A o una E, sino están representando un fonema vocálico anterior medio, por ejemplo, o un fonema vocálico posterior medio. ¿Me explico? ¿Sí? O sea, estas letras no son letras. En realidad, cuando uno ve esto, tiene que leerse como, esta es una vocal anterior media, no es una E volteada, ¿no? Sino que tiene que leerse como una vocal media anterior, ¿sí? Entonces, justamente estos signos que estamos viendo aquí, ¿no? Se diseñaron específicamente para registrar fonemas, ¿sí? Por eso también no se pueden utilizar para escribir, digamos, ortográficamente, ¿no? Es decir, si uno quisiera escribir con el AFI, lo que se puede, pues, un discurso, pues no se podría leer a simple vista, porque necesita uno meter muchos elementos fónicos que están pasando, como los acentos, como la acentuación misma. En la transcripción fonética no hay espacios, ¿no? ¿Sí? Va todo junto a la cadena fónica, ¿no? Entonces, es una forma técnica de escribirlo, ¿no? Si tienen algún diccionario de inglés tipo Oxford o algunos de estos, que viene la entrada ortográfica y luego entre corchetes viene la forma fonética. Y la forma fonética está escrita en el AFI, ¿no? Con los signos del AFI, para que en teoría cualquier persona, ¿no? Lo pueda leer, ¿no? Sin necesidad de saber necesariamente la ortografía, ¿no? ¿Sí? Entonces es la forma, digamos, técnica de representar los sonidos, ¿sí? Y es una convención también, pero como fonemas, no letras, ¿sí? Por eso luego cuando empezaron a hacer las llamadas escrituras prácticas de las lenguas indígenas siglo XX, ¿no? Llegaron los lingüistas del ILB sobre todo y tenían este sistema de representación. Y en lugar de apelar a las antiguas tradiciones escriturales coloniales, ¿no? O sea, porque casi todas las lenguas indígenas fueron escritas en la colonia, en lugar de revisar esas escrituras y cómo lo habían hecho, se fueron, digamos, a lo fácil y hicieron una mezcla entre la ortografía del español y la ortografía técnica del AFI, ¿no? Y entonces es una cosa ahí muy extraña, sobre todo la escritura entre los 40 y los 60, que tiene una combinación de todos estos signos con elementos, digamos, de la escritura del español, ¿no? Y algunos de ellos, digamos, se quedaron todavía en la escritura, digamos, ortográfica de algunas lenguas indígenas, ¿no? Otros desaparecieron porque era muy difícil escribirlos en ese entonces en las máquinas de escribir, ¿no? De hecho, también a principios del siglo XXI, ¿no? También era muy difícil escribirlos en la computadora porque había que bajar fuentes especiales, etcétera, etcétera. Ahora ya el Word mismo tiene estas fuentes porque es una cuestión ya estandarizada internacional,
¿no? Entonces, ya muchas de estas fuentes las puedes encontrar en una paquetería de Office, ¿no? Si no, también hay varias páginas del IPA, del Alfabeto Fonético Internacional, ¿no? Más que en sus siglas en inglés, en donde uno puede tanto descargar la fuente como también aparecen, digamos, los cuadros fonológicos para que uno vaya seleccionando los fonemas y le aparece un texto con los fonemas que uno va seleccionando, ¿no? Para hacer esas transcripciones, ¿sí? Y es algo que generalmente quien utiliza esta transcripción tan fina, pues solamente son los fonólogos y los fonetistas. Para muchos otros niveles de la lengua no tiene tanto sentido hacer una descripción tan fina, ¿no? Con poner algún diacrítico para marcar tonos, etcétera, es suficiente. Sí, pero para la fonética no, porque justamente, como estaba explicando, le interesa cada uno de los detalles, ¿no? Porque justamente lo que hace la fonética, pues, o uno de los estudios que puede hacer la fonética, es ver cómo cambia la pronunciación, por ejemplo, en España de tal fonema, versus lo que pasa en Chile, versus lo que pasa en México, ¿no? Y entonces explica, aunque sea el mismo fonema, la misma lengua, cómo hay variación dialectal, ¿no? En los diferentes lugares, ¿no? Entonces, por eso me interesa describir y ser muy puntual en cada uno de estos registros y notaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, si quieren, en la próxima clase le podemos dedicar un momentito al AFI, nada más para que vean más o menos cómo funciona, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, aquí está un poquito, estas son imágenes de Wikipedia, tampoco es que sea algo muy elaborado, lo pueden buscar ahí también para que les quede un poco más claro. Aquí lo que tenemos es lo que se conoce como el triángulo vocálico, ¿no? Entonces, profe, aquí... Ay, perdón que lo interrumpa. Yo sí tengo una pregunta. Sí, entonces, por ejemplo, de todas las lenguas y que todos tienen un fonema diferente, pero es parecido, es que, o sea, me refiero que, por ejemplo, el inglés, el ruso, las lenguas indígenas, por decirlo, todos los fonemas son diferentes o todos son parecidos. O sea, son diferentes en el sentido de que el inventario, ¿no? O sea, la colección de fonemas que utiliza cada lengua son diferentes, ¿no? Un poco lo que veíamos aquí con esto, ¿no? O sea, si comparamos el otomí y el francés, ¿no? Tienen más o menos las mismas vocales, ¿no? Sí, pero hay diferencia, ¿no? O sea, el francés tiene además otras vocales distintas a las del otomí, distintas a las del español, pero también tiene vocales que son iguales. Es decir, la A del francés es igual a la A del español, es igual a la A del otomí, es igual a la A del náhuatl, ¿no? Son iguales, ¿no? Son el mismo fonema, ¿sí? Pero el inventario de fonemas es distinto, ¿sí? Ya decía, en español tenemos solo cinco fonemas vocálicos. Ahí puede ver en la pantalla cómo el otomí y el francés tienen muchos más, ¿no? El náhuatl, por ejemplo, tiene menos, tiene 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hace una distinción entre la O y la U. La O y la U para ellos es el mismo sonido, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso te puedes encontrar formas como Xochitl y Suchil, haciendo referencia a la misma palabra, flor, ¿no? Pero como no hay diferencia entre O y U, pues puede uno decir Xochitl o Suchil. Sí, dígame. Y no ha habido como el por qué, ¿no? O sea, como por qué tienen como estas diferencias lingüísticas, o bueno, inventarios, ¿no? Se le llama. Porque así es, ¿no? Es decir, es lo mismo que pasa con el español, ¿no? ¿Por qué decidieron 5 vocales? Es una evolución histórica que tuvo que ver desde su desprendimiento del latín, cómo se mezcla con otras lenguas iberas, y luego termina en el español con 5 vocales, ¿no? El francés tuvo la misma evolución, pero en lugar de decidir que tenía 5 vocales, decidió tener 12. ¿Por qué? Es una cuestión, digamos, arbitraria, ¿no? Es algo que las lenguas, los hablantes, digamos, porque ya decíamos que las lenguas pues, no deciden solas, ¿no? Sino que son los hablantes, ¿no? Los que deciden hacerlo. ¿Por qué? Bueno, hay muchos procesos internos, ¿no? Es decir,
también tiene que ver con los mismos procesos evolutivos de la lengua, ¿no? En español, por ejemplo, había en latín distintas evoluciones de lo que es la Y, ¿no? La yod, ¿no? Y entonces esa yod a veces evolucionó hacia IO, IE, ¿no? A veces evolucionó a solamente E o solamente O, ¿no? Entonces tiene que ver con el proceso evolutivo de las mismas lenguas, ¿no? ¿Cómo decidieron que esas eran las vocales que iban a tener? Bueno, quién sabe, no se puede saber, porque además es algo que se perdió en el tiempo, ¿no? ¿Sí? O sea, simplemente cada uno fue armando su sistema de oposiciones, ¿no? Hasta que le resultó el más conveniente, digamos, ¿no? Entonces no hay una explicación de por qué los inventarios son distintos, simplemente son distintos. Es como, ¿por qué las lenguas son distintas? Bueno, pues cada lengua es distinta, no hay una explicación última, ¿no? Es decir, ellos decidieron, los hablantes de esa lengua, como ya decía, no conscientemente, ¿no? Que es lo que decíamos la clase pasada, ¿no? Los cambios lingüísticos generalmente son inconscientes, no es que se dieran cuenta de que estaban eligiendo nada más 5 vocales, ¿no? O sea, sí, llegó un momento en que simplemente empezaron a hablar con 5 vocales y las demás ya no eran pertinentes, ¿no? Ya no sonaban a su lengua, ¿sí? Entonces, es así como se da. ¿Por qué son distintas? Bueno, porque en eso radica justamente la diversidad, ¿no? ¿No? Es decir, cada forma en que se organiza cada comunidad tiene que ver también con cómo organizan su lengua, ¿no? Cada comunidad es distinta, entonces cada lengua también es distinta, no tiene por qué seguir parámetros de otras comunidades o de otras lenguas, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay una explicación de por qué una tiene más fonemas que otra. Tampoco tiene que ver con una cuestión de economía, ¿no? No es que sea más difícil aprender francés que español, o que, bueno, para uno como hablante de español sí, porque tiene que aprender otros sonidos que no están en su inventario, ¿no? Pero para un hablante de francés, pues va a ser más fácil aprender los sonidos del español porque son menos que los que él ya tiene. ¿Me explico? No sé si sí, puede decir que cuando se quiere aprender una lengua es más fácil escucharla, ¿no? O sea, aprender como el sonido, la fonética de la misma para poderlo, pues, aprender. Es una forma, o sea, por eso siempre le recomiendan que escuche música o que vea películas en la lengua que quiere aprender, porque hay algo que se llama la criba fonológica, o que así le han dicho, que justamente uno como tiene internalizado ya su sistema fonológico, o sea, solo reconoce los sonidos que son pertinentes para su lengua, ¿no? No reconoce los otros sonidos. No es que no los reconozca, sí los oye, ¿no? Pero no sabe si es un sonido, 2 sonidos, 3 sonidos, ¿no? Porque no lo tiene consciente, ¿sí? No está en su inventario, ¿no? Y entonces, Cintia, ¿usted quería preguntar algo? No, agregar que, bueno, a mí que me ha tocado estudiar algunos idiomas, sí utilizo mucho el audio, porque no es que no ubique las palabras, sino que mi cerebro como que automáticamente quiere corregirlo y meterlo a los sonidos del español. Exactamente, eso es lo que es la criba fonológica. Por eso, cuando les decían Cuauhnáhuac, pues decían, Cuernavaca, ¿no? Sí, porque justo lo querían traducir a las formas de sonidos que ellos tenían en su cabeza, ¿sí? Entonces, justo para que usted se haga sensible a otros sonidos, como bien dice Cintia, ¿no? Necesita escucharlos, ¿no? Necesita escucharlos y escucharlos cotidianamente para que así aprenda que, eso también no es solamente un ruido, ¿no? Sino que es un sonido también, ¿no? Un fonema, o sea, tiene significado, ¿no? ¿Sí? Entonces, una forma así es aprender, digamos, los sonidos, cómo suenan, porque así le será más fácil reconocer los lindes entre sonidos, ¿no? Sí, o sea, cuando uno dice una cadena fónica, ¿no? Mi papá me mima, ¿no? Pues ahí, si uno no es la primera vez que escucha esa lengua, no sabe cuántas palabras son, porque uno no dice mi papá me mima, ¿no? Sino dice mi papá me mima, ¿no? Y no hay ninguna separación ahí, ¿sí? Y entonces uno como ya conoce, empieza a discriminar esos sonidos y entonces dice, mi papá es una cosa, me mima es otra cosa, ¿no?
¿sí? Y luego además mi papá se puede dividir en dos, mi y papá, y luego me y mima, ¿no? ¿Sí? Pero eso ya es una cuestión ya que cuando uno conoce la lengua empieza a analizarlo, ¿no? ¿Sí? Entonces sí, es muy bueno, en resumen, es muy bueno aprender, bueno, si uno quiere aprender otras lenguas, el escucharlas, aunque no entienda nada, pues, escuchar listas de palabras, escuchar cuentos, escuchar la lengua, ¿no? Porque también, como decíamos también en una clase pasada, no es lo mismo aprender una lengua, digamos, en el salón de clases, ¿no? En un ambiente controlado, ¿no? Que llegar a algún lugar e intentar hablar esa lengua, ¿no? O sea, piensen simplemente, por ejemplo, si han ido a algún mercado, ¿no? La contaminación auditiva que hay, ¿no? Lingüística, ¿no? De toda la gente, pásale, güerita, de 10 a 20, ¿no? Todo lo que hay, ¿no? Y uno lo puede distinguir completamente. Uno puede, a pesar de toda esa contaminación auditiva que hay, uno puede distinguir a quién le están hablando, cómo le están ofreciendo, a cuánto cuestan las naranjas, ¿no? Y tiene que ver justamente con que empieza tu cerebro a analizar, primero a distinguir los sonidos que son lengua, ¿no? Porque piensen en el mercado, hay muchos otros sonidos que no son lengua, ¿no? Desde el hasta moviendo cajas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces tu cerebro lo empieza a distinguir y entonces solamente agarra los que son fonemas, por así decirlo. Y entonces empieza a darle sentido, ¿no? Pero sí, entonces, por eso decíamos, la forma más saliente de una lengua, ¿no? Es la parte fonética, fonológica, ¿sí? Bueno, espero que le haya contestado, Axa. Bueno, profe, gracias. Sí, vamos a continuar entonces. Bueno, entonces, aquí en este triángulo vocálico que ven aquí, son todas las vocales de todas las lenguas del mundo. ¿Me explico? No hay una vocal que no esté dentro de este cuadrito, ¿sí? Sin embargo, no hay ninguna lengua que diga o que utilice como fonemas todos estos sonidos, ¿no? Ya vimos que escogen 6, 11, los que quieran, pues, ¿no? 4 como el náhuatl, ¿sí? Pero no todos, ¿sí? Aquí lo que tenemos es justamente el IPA, o sea, el alfabeto fonético internacional, ¿no? Es el conglomerado de todas las vocales del mundo, digamos, o de todas las lenguas del mundo, ¿no? Y aquí están especificadas en sus coordenadas, ¿no? Como anteriores, centrales, posteriores, ¿no? Y lo que hay en medio, ¿no? Cerradas, intermedias o medias y abiertas, ¿no? Sí, en general, y lo que hay en medio, ¿sí? ¿Sí? Ahí pueden ver todas las vocales del español, ¿no? Si se fijan, las vocales del español son las más extremas, ¿no? La I, en la punta, la U, ¿no? En medio la O y la E, y hasta el final la A, ¿no? Es un triángulo, por eso es que se habla del triángulo vocálico, ¿sí? Ahora, entonces, como yo les decía, pues, tenemos, o cada fonema es un haz de rasgos, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí en el cuadrito que ven abajo, que está aquí, ¿no? Son las vocales del francés que no estaban, o que no están en el otomí, que no están tampoco en el español, y aquí están abajo sus rasgos, ¿no? Entonces, esta E es una media, es una vocal media anterior no redondeada, ¿sí? Y después los rasgos se ponen para representarlos con signos de más o menos, ¿no? O simplemente no se pone nada, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la diferencia entre esta E y esta E, ¿no? Del francés, es que las dos son medias, las dos son anteriores, pero la diferencia es que esta E es no redondeada y esta E es redondeada, ¿sí? O sea, tiene menos no redondeado, ¿me explico? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con esta E? Bueno, que esta de entrada no es media, ¿no? Es anterior, ¿sí? Y no es redondeada, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con la A? Bueno, la diferencia es que no es media, ¿no? Sino es central, ¿sí? No es anterior, porque es central, ¿no? No es media porque es abierta, perdón, ¿sí?
y no es redondeada, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con la sha o con la i? Bueno, las dos son medias, pero esta no es anterior, sino es central, aquí está, ¿sí? Y es no redondeada, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la A y la E, ¿no? La A y la E, ¿no? Pues que una es abierta y la otra no, ¿no? ¿Sí? O esta es menos media y esta es más media, como quieran verlo, ¿sí? Y lo mismo con la U, ¿no? A diferencia de la E, esta ni es media, ni es anterior, y es redondeada, o sea, no es no redondeada, ¿sí? Por eso tiene todos los rasgos negativos. ¿Me explico? Sí, entonces, justo, un fonema, pues, no es nada más un sonido, sino es un conjunto de rasgos con los que necesita cumplir para poder ser ese sonido, ¿sí? Y estos son, digamos, cómo conceptualizaría uno esta oposición de rasgos, ¿no? Entonces, si quisiéramos ver, por ejemplo, en términos de rasgos vocálicos, la diferencia entre el otomí y el francés, un poco resumiendo las tablas que veíamos antes, ¿no? Vamos a ver que el otomí versus el francés, que es la tabla que tienen arriba, ¿no? Tiene vocales anteriores, cerrada, semicerrada y media, ¿sí? Tiene centrales cerrada, media y abierta, pero no semicerrada, como tiene el francés, ¿no? Tiene dos posteriores, igual que en francés, ¿no? Y tiene vocales nasales, tiene anteriores, centrales y posteriores, y a diferencia del francés, no tiene una abierta posterior, ¿no? Entonces, se fijan, es a partir de este conjunto de rasgos, ¿no? Podemos oponer los distintos fonemas, ¿sí? Y es así como se oponen, pues, ¿no? Es así como hay contraste entre ellos, ¿sí? O sea, la diferencia entre pata y pato, ¿no? Pues es que la última vocal en un caso es abierta, en el otro no, en un caso es redondeada y en el otro no, ¿no? Entonces son esos dos rasgos los que nos permiten distinguir, digamos, pato de pata, ¿sí? ¿Sí? Entonces ese es digamos, el nivel de la lengua, ¿no? Entonces aquí vemos, en este diagrama que ven ahí, donde está, digamos, cortado, es un corte transversal de una persona, ¿no? Ven cómo se levanta la lengua, ¿no? Para hacer I, I, ¿no? I, A, ¿sí? Entonces ese esquema que ven ahí es lo mismo que tenemos aquí de I, A, I, A, ¿sí? Es lo mismo que tenemos, que hacemos, ¿no? Nada más que esquematizado ahí, ¿no? ¿Sí? Y entonces vemos cómo la lengua cambia de posición, ¿no? Con respecto a la vocal. Y luego, si lo quisiéramos ver más, todavía más claro, bueno, aquí están esos rayos X tomados ahí de Wikipedia, en donde se ve justamente cómo la I, ¿no? Vean cómo la lengua se pega hacia los alveolos, ¿no? Hacia abajo, ¿sí? Y hacia arriba, ¿no? Tiene un movimiento, ¿no? Diferente al de la U, ¿no? En donde se ve justo que son los labios, ¿no? Los más prominentes. ¿No? La A totalmente abierto, A, ¿no? Versus una A más abierta en donde la lengua se hace para atrás. ¿No? ¿Sí? Entonces la diferencia entre estas A's que tiene el francés y no, bueno, en este caso no el español ni el otomí, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, duda? ¿No? Bueno, entonces les decía, estamos pues viendo los distintos niveles de lengua, ¿no? Entonces, la lengua, decía Martinet, se puede definir como un sistema de comunicación doblemente articulado, ¿no? Entonces, la primera articulación es esta que veíamos, ¿no? Cómo articulamos los diferentes órganos, ¿no? Para producir los sonidos, ¿no? Pero la segunda articulación tiene que ver con cómo organizamos esos elementos de significado en cadenas de significancia, ¿no? ¿Sí? O sea, cómo construimos palabras con los sonidos, ¿sí? ¿Sí? Ese nivel, digamos, es el nivel morfológico, ¿no? Es cómo se componen las palabras, cómo se construyen
¿sí? Entonces tenemos nivel fonético-fonológico y luego nivel morfológico, ¿no? O sea, cómo se construyen las palabras, ¿no? Dentro de este nivel morfológico tenemos un gran cuerpo de palabras que es el léxico, ¿no? Es decir, son las palabras, ¿no?, que componen una lengua, ¿sí? Las formas en que denominamos los objetos o las acciones, ¿no? O sea, cada una de las palabras de una lengua es lo que conforman un léxico, ¿no? ¿Sí? Y entonces, bueno, ¿cómo interactúan la morfología y el léxico? Bueno, es como, por ejemplo, convertimos una palabra en otra cosa. Por ejemplo, en un plural, ¿no? O sea, como tenemos casa, ¿no? Hay una secuencia de K-A-S-A, ¿no? Casa, ¿sí? ¿Sí? Y si queremos convertirla, o sea, ya la palabra, digamos, ya es el léxico, es casa, ¿no? Pero luego le queremos poner morfología, es decir, queremos hacerla plural, entonces le agregamos una S, ¿no? Entonces, casas. Y eso ya nos da la idea de conjunto, ¿no? De que son muchas, ¿sí? ¿Sí? Ese es el nivel morfológico, ¿no? Léxico y morfológico. Luego viene el nivel sintáctico, ¿no? El nivel sintáctico es cómo organizamos las palabras dentro de un discurso, ¿no? El orden que tiene, ¿no?, es un orden sintáctico, ¿sí? Y, digamos, hay dos cosas que es importante decir. Una es que muchas veces las lenguas tienen órdenes sintácticos fijos, con ciertos elementos tienen que ir en una posición específica, ¿no? Como por ejemplo el artículo, ¿no? El artículo siempre va antes del nombre, ¿no? Entonces, con nuestro ejemplo de casa, le ponemos la casa, ¿no? Si se fijan, ya ahí tienen varias relaciones, digamos, sintácticas de entrada, ¿no? Casa, por terminar en A, es un nombre femenino, ¿no? Y eso hace que necesite un artículo femenino, ¿no? Por eso es la casa, ¿no? Por eso no es el casa, ¿no? Sino es la casa, ¿no? Entonces hay una concordancia sintáctica entre la A de la casa, ¿no? Y la A de casa, ¿sí? ¿Sí? Entonces es el orden que siguen la relación que tienen los signos en el discurso, ¿no? ¿Sí? Ahora, a ver, como les decía, hay unos elementos que tienen que tener esa posición, ¿no? O sea, por ejemplo, si lo posponemos, ¿no? O sea, si ponemos el artículo después del nombre, ya no se entiende, ¿no? O sea, decimos casa la, ya no tiene sentido, ¿no? Ya se rompió la relación sintáctica que hay entre esos dos signos, ¿no? Ya no significa nada, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? En cambio, hay otros elementos que pueden moverse y cambiar el significado, ¿no? O sea, no es lo mismo la casa blanca que la blanca casa, ¿sí? De entrada, ese cambio, el adjetivo, ¿no? Blanca, ¿no? Si lo pones antes o después del nombre, va a tener un significado diferente, ¿sí? Va a tener una relación sintáctica diferente. ¿Y eso qué nos va a ocasionar? Nos va a ocasionar un cambio de significado. El significado, ese es otro nivel de la lengua, que es el nivel semántico, ¿no? Es lo que quieren decir las palabras, ¿sí? O las oraciones, en este caso, ¿sí? ¿Sí? Entonces, tenemos, pues, el nivel fonético-fonológico, el nivel léxico, el nivel morfológico, el nivel sintáctico, ¿no? El nivel semántico, ¿no? Y un último nivel que es el nivel pragmático, ¿no? Y el nivel pragmático tiene que ver con la situación comunicativa en particular, ¿sí? ¿Sí? Es decir, las palabras pueden cambiar de significado dependiendo de la situación en las que se enuncian, ¿sí? O tener un significado completamente distinto, ¿no?
Sí, o sea, por ejemplo, es decir, un ejemplo, yo puedo decirle, está abierta la ventana y entonces está entrando mucho frío, bueno, mucho aire, y yo tengo frío, pero para ser un poco más cortés y no pedirle a la persona que está junto a la ventana que cierre la ventana, ¿no? Lo único que digo es, qué frío hace, ¿no? Intentando decir, cierra la ventana. ¿Me explico? Entonces, mi expresión, qué frío hace, no tiene el valor realmente enunciativo, pues, de decir que tengo frío, sino que estoy buscando un resultado perlocutivo, se llama, un resultado, digamos, un efecto, ¿no? En otra persona, ¿no? Para que vaya y cierre la ventana, ¿no? Entonces, ese es un efecto pragmático, ¿no? Eso tiene que ver con la pragmática, con cómo las palabras cambian de significado o de sentido según el momento en que se enuncian, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos todos estos niveles de lengua. Como les decía, no es que se presente la lengua con todos estos niveles separados, sino que nosotros vemos la lengua en uso en una situación particular y a partir de ahí analizamos todos estos elementos, ¿sí? Bueno, sobre los distintos niveles de lengua, ¿tienen alguna pregunta, duda? ¿No? Ok, bueno. Entonces, es así como se compone, pues, la lengua, ¿no? Con distintas capas, ¿no? Bueno, regresemos otra vez al punto que disparó toda esta reflexión, ¿no? Estábamos viendo justamente el artículo 2 constitucional, la definición de pueblos indígenas, ¿no? Y que nos decía que son aquellos que descienden de las poblaciones que habitaban el territorio al iniciarse la colonización, con sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, políticas o parte de ellas. Y entonces, justamente problematizando sobre esta definición, yo les preguntaba, bueno, entonces, ¿esto quiere decir que los grupos que vivían en México, en el territorio nacional, antes de la colonización, compartían muchos elementos, compartían lenguas, ¿qué compartían, no? Porque si nos dice que hay una serie de grupos que están ahí, bueno, pues algo tendrán que, no solamente su, digamos, prevalencia histórica, sino alguna otra característica, ¿no? ¿Sí? Y entonces veíamos un poco lo del relativismo cultural, diciendo, bueno, justamente si el medio ambiente y las fuerzas sociales modifican las lenguas, y bueno, vemos que históricamente ya veíamos, ¿no? Mesoamérica, la formación, cómo las familias lingüísticas fueron migrando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces podría haber una cuestión, ¿no? Digamos, que identifique a las lenguas por toda esta historia compartida y por compartir un ecosistema, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, por eso empezamos a ver justamente esas confluencias gramaticales, ¿no? Es decir, sí, puede ser, pero puede que haya esas confluencias y no necesariamente tengan que ver con un pasado compartido o no, ¿no? Entonces, empezamos a ver esto en el sentido de lo que les quería mostrar era justamente la propuesta de Trubetskoy sobre los rasgos para intentar ver los rasgos, digamos, culturales de Mesoamérica y ver cuál es la relación que tienen con esto, ¿no? Bueno, de entrada, ¿no? Ya veíamos en relación con el medio ambiente, sí hay un proceso, digamos, o un determinismo ecológico que tiene que ver con dos grandes áreas, que es lo que están viendo ahí en el mapa, que en términos geográficos, ¿no? Que además se empatan con áreas culturales, podemos hablar de dos grandes regiones, ¿no? La Mesoamérica, la América Media, que justamente, como ven ahí en el esquema, bueno, Kirchhoff es el que la define en 1943, y la característica principal en términos ecológicos de Mesoamérica es que tiene, digamos, más de 100 centímetros cúbicos de lluvia, es decir, que se puede sembrar, ¿no? Esta lluvia es necesaria para la agricultura, ¿no? Esta cantidad de lluvia. Eso se puede lograr en esta parte sur del territorio, ¿no?
y entonces lo van a aprovechar bastante bien los grupos y van a ser grupos cultivadores, ¿no? O agricultores, ¿no? A diferencia de lo que pasa en el norte de México, de Querétaro para arriba, sobre todo en la zona de Sinaloa, Sonora, etcétera, lo que vamos a tener son grandes extensiones de desierto en donde no hay gran precipitación pluvial y entonces no se puede tener una agricultura extensiva o intensiva como pasa en Mesoamérica. Eso hace que la mayoría de los grupos se dediquen a la caza y recolección, ¿no? Que entonces vamos a tener ya dos diferencias, ¿no? Grupos cazarrecolectores en el norte versus sedentarios agricultores en el sur, aunque también está lo que se conoce como Aridoamérica, ¿no? En donde tenemos cultivos en los ríos, ¿no? Ya lo discutíamos antes, en Oasis América, y ahí pues hay una mezcla entre cultivos y caza-recolección, ¿no? Y bueno, también hay otros grupos que son exclusivamente cazadores, ¿no? Como los apaches y los comanches, que se dedican a seguir las migraciones de bisontes y se dedican prácticamente o se especializan prácticamente a la caza de ese mamífero, ¿no? Toda su cultura está relacionada con eso, ¿no? Bueno, entonces de entrada vemos que sí, en términos de medio ambiente, sí hay algo que, digamos, marca, ¿no? Si bien no hay una homogeneidad en lo que sería el territorio nacional, ¿no? Pensando en Aridoamérica o Oasis América, sí, digamos, de entrada vemos que el medio ambiente determinó ciertas formas sociales, ¿no? Ahora, en términos históricos también vemos que Mesoamérica no es la misma, ya lo hemos discutido antes, un poco por eso les pongo este cronograma, ¿no? En donde están las distintas áreas culturales de Mesoamérica y las distintas culturas, ya sea culturas cerámicas o culturas como la olmeca, la huasteca, etcétera. Como ven, como se aprecia, digamos así a simple vista, ¿no? Los grupos culturales y las diferentes manifestaciones no son tampoco homogéneas a lo largo de la historia de Mesoamérica. Es decir, hay algunos grupos como los mixtecos y los zapotecos que sí tienen una permanencia desde el preclásico hasta el posclásico, pero hay otros, por ejemplo, como los olmecas, que tienen, digamos, auges y luego decadencias, van, se disgregan, hay grandes ciudades, luego se abandonan, ¿no? Entonces, también no es un pasado homogéneo, ¿no? Sino que tiene que ver con muchos procesos culturales e históricos, ¿no? ¿Sí? Que no me voy a detener, ya los hemos mencionado un poco antes, ¿no? Un poco nada más para que recuerden, ¿no? Estas son las las 6 áreas en las que se divide Mesoamérica, más el norte de México, ¿no? Golfo, Centro, Occidente, Guerrero, Oaxaca, María Maya, ¿sí? Y Centroamérica, ¿no? Sí, más o menos. Y entonces, a pesar de que veíamos hay un continuum ecológico, a pesar de eso, hay una continuidad disruptiva, digámoslo así, en términos de áreas culturales, ¿no? Entonces, a pesar de que tienen elementos pan-mesoamericanos, es decir, que comparten ciertos elementos todo Mesoamérica, como el calendario, etcétera, cada cultura va a tener sus propias manifestaciones estéticas, lingüísticas, etcétera, ¿no? Por eso es que cada región es diferente, ¿no? Por eso Occidente es distinto al Golfo, al Centro, a Oaxaca, al área maya, ¿no? Y también hay distintas familias lingüísticas, digamos, confluyendo en estas regiones culturales, ¿no? Si lo quisiera ver aquí un poco nada más para que vean también el área de Oasis América y Aridoamérica, ¿no? Un poco lo que les mencionaba, ¿no? Como en esta zona hay cultivos, pues, sobre todo por la presencia del río Yaqui y Mayo, ¿no? Y bueno, ya todo lo que hemos mencionado, que ya no me detendré. Entonces, si queremos empezar a ver los grupos culturales estos, que están en Aridoamérica y en Mesoamérica y en Oasis América, ¿no? Y tratar de identificar una serie de rasgos culturales, un poco al estilo de Trubetskoy, ¿no? ¿Cómo haríamos? Bueno, aquí les presento estas matrices de rasgos un poco para
como ejercicio para ir viendo cuál es la relación cultural que hay entre estos grupos, ¿no? Primero, las relaciones sociales, ¿no? Bueno, generalmente se habla de diferentes formas de organización que van de las bandas, como un sistema más, digamos, anárquico, ¿no? Que solamente tiene, o más que anárquico, más horizontal, ¿no? Con solamente liderazgos carismáticos o por cuestiones de guerra, caza, etcétera, ¿no? Los grupos tribales que ya están organizados generalmente en relación a ascendentes clánicos, ¿no? Las jefaturas o cacicazgos que, bueno, se caracterizan por tener ya una relación política con un líder político, ¿no? Que es un cacique o un jefe, ¿no? Y un estado que ya se caracteriza por una serie de grupos sociales distribuidos, organizados, ¿no? Y que están, digamos, gobernados por una élite con diferentes formas de organización, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son las relaciones sociales que hay en estos 4 tipos de sociales? Se dice que hay en Mesoamérica y en Oasis América, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación social que hay? Bueno, como ya veíamos, las bandas tienen que ver más con la familia y con el grupo, ¿no? Las tribus más bien con grupos y con poderes locales, ¿no? Las jefaturas con esos poderes locales y con poderes además regionales, o sea, mucho más extensos, ¿no? Y la relación con el Estado es que hay una ocupación regional, o sea, mucho más grande, ¿no? Y la relación con los gobernantes es política, ¿sí? O sea, no tienen necesariamente que ver, ¿no? Con cuestiones de consanguinidad, ¿no? Bueno, así sería como la matriz de rasgos que distinguían las bandas de los estados, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es la estratificación social que hay en estos grupos, no? Bueno, entre las bandas ya veíamos que son generalmente igualitarias, ¿no? Homogéneas, aunque a veces hay sociedades, por ejemplo, de cazadores o de recolectores, ¿no? Eso es más común en las tribus, ¿no? Las tribus generalmente tienen grupos sociales organizados dependiendo del trabajo que realizan, ¿no? Y en las jefaturas y cacicazgos ya vamos a empezar a tener clases sociales, ¿no? Es decir, grupos especializados a hacer cierta labor social, ¿no? ¿Sí? Como los agricultores, por ejemplo, los ganaderos o criadores de ganado, ¿no? ¿Sí? Los alfareros, ¿no? ¿Sí? Ya empieza a haber una distinción, digamos, de los grupos, ¿no? Y una especialización en el trabajo. Y en el Estado, pues vamos a tener el Estado, es decir, justamente una serie de instituciones, ¿no? Formadas con distintos individuos que ocupan una posición específica en esa institución, ¿no? Con un rol específico, ¿no? Y que cumple ciertas, o que tiene ciertas obligaciones y ciertos derechos, ¿no? ¿Sí? Esa sería como la forma en que está organizado, ¿no? Ahora, si lo vemos otra vez, como les decía, en las áreas culturales y los tipos sociales, en Mesoamérica vamos a tener bandas y tribus, ¿no? En Oasis América vamos a tener bandas, tribus y cacicazgos, ¿no? Y en Mesoamérica lo que vamos a tener son cacicazgos y estados, ¿sí? ¿Sí? Entonces sí hay una diferencia en términos de los tipos sociales que nos vamos a encontrar en cada una de estas áreas, ¿no? En relación al tipo de residencia, por ejemplo, que tienen estos grupos, ¿no? Las bandas y los tribus suelen ser nómadas, ¿no? Es decir, pueden tener campamentos establecidos, es decir, algún lugar en donde suelen llegar a acampar, o campamentos seminómadas, es decir, que donde les llega, digamos, la noche, hacen un campamento y ahí se establecen. Entre las tribus, generalmente vamos a tener lo mismo, pero también vamos a tener en muchas ocasiones asentamientos permanentes y dispersos, es decir, una casita aquí, otra casita más allá, ¿no? O sea, ocupando una gran extensión territorial, ¿no? En los estados generalmente lo que vamos a tener son conglomerados humanos, ¿no? Ciudades, ¿sí? También las jefaturas y los cacicazgos suelen tener ciudades en el sentido de que es un lugar generalmente como las ciudades prehispánicas o las zonas arqueológicas que conocen ustedes, ¿no? O sea, solamente es el lugar de culto, ¿no? Con alguna acrópolis, es decir, con algún
edificio que sirva para la administración gubernamental o religiosa, y a veces una o dos lugares habitacionales para los mismos sacerdotes o para la nobleza, ¿sí? Pero no para el conjunto de la población, ¿no? Sí, a diferencia de lo que pasa con los estados, en donde prefieren tener a la población conjunta para un mejor control, ¿no? Ahí. Bueno, en términos de la forma material de reproducción, ¿no? O sea, cómo se procuran el alimento, digamos. Bueno, generalmente la casa está presente en todas las formas de organización, en todos los tipos sociales, aunque a veces no tanto en el estado. Ahí más bien generalmente lo que se tiene son mataderos, ¿no? Es decir, se crían los animales y se matan en lo que hoy se conoce como el rastro, ¿no? También la recolección, también igual, está presente en todos los tipos sociales, también a veces con excepción de los estados, que ahí generalmente lo que vas a tener son agricultores, ¿no? Es decir, ya no dependen de la recolección o de la, digamos, reproducción salvaje de los frutos, sino que ya los controlan a partir de la agricultura, ¿no? El pastoreo no lo vas a tener presente en las bandas, generalmente sí en tribus, en cacicazgos y en estado, ¿no? La horticultura igual, y la agricultura ya intensiva, con regadío, etcétera, generalmente solamente existe cuando hay cacicazgos y cuando hay estados, ¿no? Y industrias ya específicas, ¿no? Que se dedique la persona o grupos de gremios, ¿no? Se dediquen exclusivamente, por ejemplo, a hacer alfarería, o herramientas de piedra, etcétera, sin tener tierra, sin, digamos, cultivar su parcela, etcétera, etcétera. Eso es algo característico del Estado, ¿no? De las formaciones estatales, ¿sí? Y bueno, en términos de otra vez de la industria, ¿no? Lo que sí vamos a tener es industria en Mesoamérica, Aridomérica, Oasis América. Vamos a tener una industria lítica en todos los tipos sociales, ¿no? Como no se descubrió, bueno, sí se descubrieron los metales, pero no se utilizaron de esa manera. Era mucho más económico el utilizar navajías de obsidiana, mucho más abundante también. Entonces, pues, como ven, todos utilizaron la industria lítica, ¿no? La cerámica generalmente la vamos a tener en cacicazgos y estados, aunque algunas tribus también suelen tener cerámica, pero como les decía, suelen tener un desplazamiento, tener un campamento seminómada. Es difícil cargar ollas, ¿no? Porque son frágiles, se rompen, ¿no? Entonces es más fácil cargar cestería. Y generalmente muchos grupos cazadores-recolectores lo que tienen más bien es cestería, ¿no? Que es justamente lo que tenemos en la siguiente columna, ¿no? Que aparece en todas las formas de todos los tipos sociales, pero la cestería que se ha encontrado, por ejemplo, entre los grupos del norte, se ha encontrado que tiene un tejido tan cerrado que se puede llevar agua en ellos, ¿no? Entonces, no es solamente para cargar granos, sino también líquidos, ¿no? Y bueno, la metalurgia, como ya les decía, pues no la desarrollaron tanto acá en Mesoamérica, aunque sí hay cacicazgos y estados, ¿no? Que tienen, digamos, distintos objetos de metalurgia, sobre todo joyería, ¿no? Aunque, por ejemplo, en la región de Michoacán, el cobre va a ser muy, muy importante. Las hachas de cobre que se cuelga el petamuti en el pecho van a ser objetos muy, muy valiosos, ¿no? Aunque hoy el cobre no se considera como un metal precioso, en esa época y para esos grupos sí lo era, ¿no? Bueno, entonces ya vemos cómo podemos aplicar esta idea de la matriz de rasgos a otros elementos que no sean necesariamente lingüísticos. Y es justamente lo que pasa conforme se van generando, digamos, las ciencias sociales. Muchos de los elementos que surgen en la lingüística, sobre todo en el estructuralismo saussuriano, son tomados, ¿no? Para explicar otros elementos sociales, ¿no? En este caso vemos la matriz de rasgos de Trubetskoy, cómo la podemos utilizar para explicar otros rasgos culturales, sociales, incluso arqueológicos, ¿no? Nada más como ejercicio para que vean lo importante que fue la concepción del fonema,
¿no? Y de cómo el fonema es una matriz de rasgos, es un haz de rasgos, ¿no? No es solamente un sonido, sino que se puede descomponer todavía más. Es un poco, digamos, en términos de paradigma científico, ¿no? Es lo mismo que pasa cuando se descubre que el átomo no es la partícula más pequeña, ¿no? Sino que tiene neutrinos y protones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, justo, pensábamos que el fonema era la unidad mínima con significado y resulta que no, resulta que todavía el fonema se puede descomponer en rasgos más elementales todavía. Y es un poco lo que hicimos ahorita en este ejercicio de tratar de ver los rasgos culturales a partir de estas matrices, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? ¿No? Bueno, ahora lo que vamos a ver es justamente qué comparte Mesoamérica, ¿no? En este caso, en términos lingüísticos, ¿no? Bueno, este es un artículo que escribe Campbell, Kaufman y Thomas Smith Stark, tratando de ver cuáles serían los rasgos, ¿no?, que definirían Mesoamérica como área lingüística. Y entonces proponen una serie de rasgos, que son esos 31 rasgos que ven ahí, ¿no? 31 columnas, ¿no? Que si se fijan van poniendo más, menos, ¿no? Igual que como lo estuvimos haciendo nosotros ahorita en el ejercicio anterior. Ahorita vamos a ver a qué se refiere, ¿no? Lo primero es que pone, pues bueno, las lenguas, ¿no? Las lenguas mayas, el huasteco, el quichano, el man, el chol, luego las mijezoques, totonacas, etcétera, ¿no? Entonces va lengua por lengua, ¿no? Diciendo cada uno de estos rasgos, si lo tiene, no lo tiene, ¿no? Y cuál es, ¿no? Sí, y termina con todas las lenguas. Y bueno, aquí lo que tienen abajo, ¿no? Del 1 al 31 son todos estos rasgos, ¿no? Es decir, si tienen posición nominal, si tienen números relacionantes, si tienen sistema vigesimal, si tienen un orden determinado de palabras, SOV, o sea, sujeto, objeto, verbo. En español tenemos un orden de palabras, sujeto, verbo, objeto. Juan come pastel, ¿sí? Ese sujeto, verbo, objeto, ¿sí? Como ven aquí simplemente en esa columna, vemos que las lenguas indígenas pueden tener otro sistema. Por ejemplo, ahí vemos el cora, tiene verbo, sujeto, objeto, igual que el tepehuano, ¿no? En cambio, el cahuilteco tiene sujeto, objeto, verbo, ¿sí? Igual que el ser, igual que el yumano, ¿no? ¿Sí? Entonces, el orden, pues, de los argumentos, ¿no? Y así se van con todos estos rasgos, ¿no? Estos 31 rasgos que encuentran para Mesoamérica. Bueno, para no hacerles sufrir viendo todos estos rasgos, resulta que solamente de estos 31 hay 4, ¿no?, que son, digamos, como los que caracterizan a Mesoamérica, ¿no? Ahorita estamos dejando de lado Aridoamérica o Asisoamérica, en el sentido de que no se ha hecho este estudio que les estoy presentando en esas áreas, ¿no? Entonces estamos partiendo nada más de Mesoamérica. Entonces, en Mesoamérica, ¿no?, estos son los 4 rasgos, ¿no?, que definen el área en términos lingüísticos, ¿no? El primero es el posesivo nominal, ¿no? Esto quiere decir que hay una marca de posesivo, luego viene la cosa poseída y luego viene el poseedor, ¿no? Como ahí tenemos en náhuatl. In Iscuinc, in Tlacac, ¿no? Que literalmente sería su perro, el hombre, ¿no? Su perro, el hombre, se entiende como el perro del hombre, ¿no? Lo mismo dirías, por ejemplo, su pelo, la vaca, ¿no? Vendríamos el pelo de la vaca, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esa es la forma, lo que se conoce como posesivo nominal, y eso es, digamos, lo hacen prácticamente todas las lenguas de Mesoamérica, ¿no? Entonces, es un rasgo de esta área, ¿no? ¿Sí? Casi todas las lenguas van a tener este tipo de posesivo nominal, ¿no? También van a tener sustantivos relacionantes, ¿no? Por ejemplo, aquí les puse también un ejemplo en náhuatl. Nuwan, ¿no?, quiere decir mío, pero también quiere decir conmigo,
¿sí? 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 Entonces, también, muwan quiere decir tuyo, pero también quiere decir contigo, ¿no? Iwan quiere decir suyo, pero también quiere decir con él o con ella, ¿no? Otra característica, ¿no? Es que en Mesoamérica, ¿sí? No hay lenguas, ¿no? Con verbo final, ¿sí? Si se fijan ahí tenemos un asterisco, ¿no? Y luego sujeto, objeto, verbo. Esto quiere decir, el asterisco, ¿no? Tiene dos sentidos, ¿no? Uno, digamos en la lingüística diacrónica, ¿no? Cuando se hacen reconstrucciones de palabras, etcétera, cuando se pone un asterisco quiere decir que esa palabra está reconstruida, ¿no? Es decir, que no hay ningún testigo de esa palabra, que es algo que el lingüista cree que debe de ser, ¿sí? Ese es un sentido del asterisco. Aquí lo que vemos es un sentido, lo que está indicando es que es agramatical, ¿sí? O sea, es decir, que no existe en la gramática, ¿sí? Entonces, asterisco, sujeto, objeto, verbo, lo que nos está diciendo es que ese orden de constituyentes no existe en Mesoamérica. Ya veíamos que sí existe en el Cora, pero el Cora no está en Mesoamérica, ¿no? El Cora ya pertenece a la zona del Gran Ayar, que es una zona fronteriza entre Aridoamérica y Mesoamérica, ¿sí? Entonces, no cumple con eso, ¿no? No hay ninguna lengua mesoamericana que tenga verbo final, ¿sí? Y otro rasgo, ¿no? El cuarto rasgo, bueno, hay un quinto rasgo que ahorita les digo. El cuarto rasgo es que la mayoría de las lenguas tienen un sistema vigesimal, ¿no? Es decir, con base 20, ¿no? En español, generalmente lo que tenemos es un sistema decimal, ¿no? De base 10, ¿sí? Bueno, en las lenguas mesoamericanas vamos a tener un sistema vigesimal, ¿no? Con base 20, ¿sí? Y el último rasgo, que aquí olvidé ponerlo, son una serie de calcos semánticos, ¿no? Eso ahorita vamos a ir un poco más para allá. Bueno, hay en Internet, ¿no? Pueden encontrar esta plataforma que se llama WALS, World Atlas Linguistic Systems, ¿no? Que justamente lo que hace es, a partir de la información que tenemos o que se tiene de las distintas lenguas, ¿no? En los mapas uno puede buscar distintos rasgos, ¿no? Y ver si en qué lenguas están presentes, ¿no? Un poco lo que veíamos con esa matriz hacia la antigüita, bueno, ahora ya se puede hacer, digamos, con un mapa un poco más interactivo, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si quisiéramos ver algunos aspectos fonológicos, ¿no? De Mesoamérica. Bueno, ya veíamos que no hay ningún aspecto fonológico que una a Mesoamérica, ¿no? Como pueden ver ahí en el mapita, ¿no? Tenemos lenguas que no hacen contraste de sonoridad, ¿no? O sea, por ejemplo, ya decía, ¿no? ¿Se acuerdan de la T que les decía que era sorda, ¿no? T. Tiene un par que es un par sonoro, la D. Se fijan, la D y la T, ponemos la lengua en la misma posición. T y D. La diferencia es que la T es sorda, no producimos ningún sonido, ¿no? Pero cuando hacemos la D, sí producimos un sonido, la D, ¿sí? Entonces, la única diferencia, el rasgo que distingue la T de la D es la sonoridad, ¿sí? La T es sorda, la D es sonora, pero todos los demás rasgos son los mismos, ¿sí? Bueno, pues hay lenguas que no hacen esa distinción, ¿no? Son todos los puntitos blancos que están ahí, ¿no? Hay lenguas que solo tienen oclusivas, ¿no? Que son estas que están en rojo, ¿no? ¿Sí? Hay lenguas que solo que hacen un contraste entre oclusivas y fricativas, ¿no? Que son las que están como moraditas, ¿no? Y hay lenguas que tienen fricativas sonoras, ¿no? ¿Sí? Y que son las que están en azul. Entonces vemos que, si ven el mapa, pues, ¿no? Hay una gran diversidad, ¿no? No hay una unidad, ¿sí?
¿sí? Entonces, a pesar de tener, digamos, tener las mismas, padecer las mismas fuerzas sociales, desarrollarse en el mismo, digamos, ambiente, no por eso tienen los mismos sonidos ni los mismos inventarios fonológicos. Como ven, son muy diferentes entre sí, ¿no? Hay otro aspecto, por ejemplo, el tono, ¿no? Las lenguas, sobre todo las otomangues, ¿no? Se van a caracterizar por ser lenguas tonales, ¿no? Es decir, hay una diferencia, por ejemplo, entre ma, que es mío, ma, que es largo, ¿no? Y es una diferencia tonal, ¿no? Ma es un tono bajo, ma, y ma es un tono ascendente, ¿no? O sea, es decir, va subiendo la cadencia. Ma, ¿sí? Ma, ¿sí? Esa es una diferencia tonal, ¿sí? Y muchas lenguas, digamos, indígenas la tienen, sobre todo las otomangues. Y entonces en algún momento se pensaba, bueno, probablemente el tono sea uno de los elementos, ¿no?, que aglutinen a Mesoamérica, ¿no? Bueno, como ven aquí en el mapa, en blanco, están las lenguas que no tienen tono, ¿no? Entonces hay muchas lenguas, ¿no?, que no tienen tono en Mesoamérica, ¿no? Hay otras lenguas que tienen en tono simple, ¿no? Es decir, nada más una diferencia entre tono alto y tono bajo, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre, si yo digo argu y argu, argu es la casa y argu es mi casa, en otomí, ¿no? Entonces hay una diferencia tonal que marca el posesivo en él, ¿no? Entonces el ar sin tono, ¿no?, es el artículo, digamos, la casa, arngu, la casa, y arngu con tono, ¿no?, es el posesivo de tercera persona, su casa, ¿no? Entonces arngu es su casa. Entonces la diferencia entre argu y argu es la casa, su casa, ¿sí? Esa es una diferencia entre un tono de nivel alto y un tono de nivel bajo, ¿sí? Ese es un tono simple, ¿no? Es lo que está en el mapa, pueden ver en rosa, ¿sí? Luego están todas las lenguas oaxaqueñas, ¿no? Gran cantidad de ellas que tienen tonos complejos, ¿no? O sea, que tienen tonos de nivel, que es alto-bajo, como les decía, tonos de contorno, como ese que les decía de ma, ¿no?, que es un contorno ascendente, en este caso ma, pero también puede haber un tono descendente ma, ¿no?, que es otra cadencia hacia abajo, ¿no? Ese es un tono descendente, o puede haber ascenso en terraza, como en el mixteco a, ¿no?, con diferentes tonos, o el chinanteco, que tiene 16 tonos, ¿no? O sea, es una cosa impresionante, ¿no? Sí, entonces es sumamente complejo en términos tonales, ¿sí? Sí, entonces, pero bueno, como ven, pues, tampoco es algo que caracterice Mesoamérica, sino que está disperso, ¿no?, en el área, ¿no? ¿Sí? Ahora, la estructura silábica, ¿no? Sí, bueno, la estructura silábica en términos de qué tan compleja es, ¿no? Es decir, si se necesitan simplemente CB, ¿no? O sea, consonante vocal para hacer una sílaba, como ta, ¿no? O si necesitas más consonantes, 3, 4 consonantes antes de la vocal o después de la vocal, ¿no? ¿Qué tan compleja es la sílaba? Bueno, aquí vemos 3 rangos de complejidad, ¿no? Como vemos en Mesoamérica hay bastantes lenguas con lenguas simples, también con una complejidad moderada, ¿no?, que es la mayoría, digamos, y luego otras con una complejidad, ¿no? O sea, con una sílaba compleja, ¿no? Típicamente las otomangues, ¿no?, las que están ahí en la zona de Oaxaca, ¿sí? Entonces, vemos también que tampoco hay, si bien hay un poco más de una tendencia más hacia las sílabas moderadamente complejas, tampoco es algo que se pueda generalizar, ¿no? En cambio, cuando vemos ya el orden de constituyentes de sujeto, verbo, objeto, ¿no? Aquí podemos ver los valores, ¿no? Vemos que típicamente, bueno, nada más se marcan en la zona del área maya, ¿no? SBO, ¿no?
o BOS, ¿sí? Y es hasta que es en las lenguas de Texas, ¿no? En donde se registran lenguas con verbo final, ¿no? O sea, fuera de Mesoamérica. Si bien aquí el WALS no tiene tanta información, ¿no? De todos modos, vemos como en ninguna zona de la mesoamericana hay lenguas con verbo final, ¿no? ¿Sí? Entonces ya son una cuestión de las lenguas más arriba. También, si vemos el sistema con base 20 o vigesimal, ¿no? Vemos que, bueno, hay varias, ¿no? Bueno, vemos que el sistema decimal, pues hace presencia en Mesoamérica, pero eso tiene que ver con la difusión del sistema de decimal vía el español, ¿no? Y que muchas lenguas lo tomaron, ¿sí? Pero, como ven, predomina un sistema híbrido, ¿no? Entre vigesimal y decimal, ¿no? Sí, que es justamente, o sea, tenían ellos un sistema vigesimal y por el contacto con el español se empezó a utilizar el sistema decimal. Y además es el sistema decimal el que se utiliza, por ejemplo, en las tiendas, en la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, por eso hay un sistema híbrido. Sin embargo, todavía en la zona de Oaxaca y en el área maya hay un sistema puramente vigesimal, ¿no? Como los puntitos rojos, ¿sí? Entonces, otra vez, sí coinciden, digamos, la información de Thomas, de Kaufman, Campbell y Thomas Smith Stark, ¿no? Con lo que podemos ver en fuentes más modernas, como el Atlas de Estructuras Lingüísticas, ¿no? ¿Sí? Bueno, y el último rasgo que comparten, que a mí me parece el más interesante, es justamente los calcos semánticos, ¿no? Un calco semántico se refiere a que se hace una traducción de un concepto, digamos, ¿no? Pero se mantiene la misma estructura, ¿sí? Generalmente lo que se hace así, o los calcos que se hacen así, es cuando tenemos dos conceptos, ¿no? Que se unen para dar la idea de un tercer concepto, ¿no? Como por ejemplo, para decir dedo pulgar se dice la madre de la mano. Para decir dedo se dice el hijo de la mano, ¿no? Para decir rodilla se dice la cabeza de la pierna, ¿no? ¿Sí? Entonces hay una serie de compuestos, ¿no? Que tienen que ver justamente con la historia misma de Mesoamérica, ¿no? Es decir, estos compuestos, algunos, por ejemplo, el de pitón o boa, que es venado serpiente, es un día del calendario, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que ver con otros conceptos más culturales, no solamente con definir un objeto, ¿no? Pero hay muchos de ese sentido, ¿no? Entonces, en general, Thomas Smith encontró 52 calcos de este tipo, de los cuales 14, que son los que tienen aquí en la pantalla, son típicamente mesoamericanos, es decir, que están en la zona de Mesoamérica. Y de esos 7, ¿no? Que son los que están en rojo, ¿no? Son compartidos por al menos una familia lingüística, una lengua de una familia lingüística de Mesoamérica, ¿no? Es decir, están en todas las lenguas de Mesoamérica, ¿sí? ¿Sí? Entonces, son estos, ¿no? Entonces, por ejemplo, rodilla, ya les decía, pierna, cabeza, pitón o boa, venado, serpiente, caliza, piedra, ceniza, la muñeca de la mano, mano, cuello, ¿no? El cuello de la mano, ¿sí? Un huevo es una piedra o un hueso de pájaro, ¿no? O sea, hueso, pájaro, ¿no? La vena es una sangre, camino, ¿no? El camino de la sangre. La muela es piedra, moler, ¿no? ¿Sí? El labio es la orilla, ¿no? ¿Sí? El pulgar, ya les decía, algo muy interesante, pobre, ¿sí? Es equivalente a viuda o huérfano, ¿no? ¿Sí? Eso es el equivalente a ser pobre, ¿no?
Vivo es equivalente a estar despierto, ¿no? El oro y la plata se dice excremento de Dios, ¿no? El matrimonio, encuentro o reunión, y el pueblo, agua, montaña, ¿no? Esas son las construcciones que se hacen, ¿no? Aquí, bueno, nada más un poco para que vean, esta sería la distribución de Mesoamérica. Estas son las lenguas con las que estuvo haciendo su estudio Thomas Smith, ¿no? Donde están, digamos, los puntos de muestreo de cada una de las lenguas que trabajó. Y estas son las isoglosas, es decir, la frontera, ¿no? La máxima extensión que tiene estos calcos, ¿sí? Por ejemplo, el calco número 13, Lima para hacer cenizas, ¿no? Sí, se fijan, está desde, digamos, la frontera de Mesoamérica, ¿sí? Sí, este es el 13, ¿no? ¿Sí? Hasta acá, hasta la zona de Guatemala, ¿sí? O sea, en toda esta zona se utiliza este calco, ¿sí? ¿Sí? Así sucesivamente. Se fijan, él va dando, ¿sí? De estas 7 préstamos de los que les mencionaba, va dando las isoglosas, ¿no? Entonces, la isoglosa, pues, es la extensión de un rasgo o de una palabra, en este caso, ¿no? La extensión máxima en un territorio, ¿sí? O sea, son como una especie de fronteras que tienen las palabras o los rasgos, ¿sí? Pero estas fronteras no son infranqueables, es decir, tampoco es que sean fijas, ¿no? A lo mejor si metemos algunas otras lenguas, esa isoglosa puede cambiar, ¿no? ¿Sí? Pero el poner la extensión de ese rasgo, de esa palabra en el mapa, es lo que se conoce como isoglosa, ¿sí? Que es lo que estamos viendo aquí en este caso, con las isoglosas de los calcos semánticos, ¿sí? Que estamos viendo, ¿sí? Entonces, bueno, ya vimos que si bien, pues, en términos del relativismo lingüístico, ¿no? Cada lengua se tiene que, y cada cultura, ¿no? Tiene que abordarse por sí misma, ¿no? Ya vemos que hay muchos elementos que comparten, ¿no? En ese sentido, es como, digamos, que el relativismo lingüístico-cultural, pues, tiene una falla en el sentido de que también podemos ver otros elementos culturales, lingüísticos en otras culturas, ¿no? Y nos pueden servir para analizar otras lenguas y culturas, ¿no? Sin necesidad de dedicarnos a estudiar una cultura y una lengua sin poder abordarla desde otras lenguas o desde otra perspectiva, ¿no? ¿Sí? Entonces ya vimos también que esos pueblos a los que hacen referencia a las leyes sí comparten una serie de rasgos, ¿no? De rasgos culturales, rasgos lingüísticos, ¿no? Generalmente que tiene que ver con 2 historias, ¿no? Que es la historia de Mesoamérica, la historia de Oasis América y Aridoamérica, ¿no? ¿Sí? Y por eso también vamos a encontrar diferencias culturales y lingüísticas, ¿no? Entonces, si bien en términos de la ley se generaliza y se dice todos los pueblos anteriores, ¿no? Ya vimos que cada uno de estos pueblos es distinto, las lenguas que tienen también son diferentes y las formas de organización también, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, a partir de, digamos, el modelo lingüístico de los rasgos, ¿no? Podemos ir agrupando a los diferentes grupos, las diferentes formas de organización y diferentes elementos lingüísticos, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, duda? ¿No? Sí, yo quería preguntar, de esto último que nos enseñaste, bueno, es que, por ejemplo, Kirchhoff hace como una caracterización pues sí, las características que tiene Mesoamérica, ¿sí? O lo que lo hace meramente mesoamericano, pero, por ejemplo, él entiendo que toma fuentes como de cronistas, ¿no? O sea, hace como una suerte de
no sé, como etnohistoria y como que lo mezcla ahí con arqueología y, ¿no? Algo ahí medio extraño. Bueno, interesante, ¿no? Pero como extraño. Y entonces, por ejemplo, estos autores, ¿de dónde toman como esta información que presentas? Esto de lo... O sea, hacen trabajo de campo o la toman de trabajos de otros lingüistas o... Sí, sí, como ya mencionábamos también antes en alguna clase, Kirchhoff justamente lo que intenta es definir justo los rasgos mesoamericanos en el momento del contacto, ¿no? En el siglo XVI. Por eso es que no solamente toma elementos arqueológicos, sino también muchos elementos, digamos, culturales que narran los cronistas o los conquistadores mismos, etcétera, ¿no? Y que justo por ser pues los primeros testimonios que hay, no es que sean los primeros, pero son los que sobreviven, ¿no? Pues son valiosos en ese sentido para ir identificando estos rasgos, ¿no? Por eso todo este debate que también mencionamos en algún momento de que Mesoamérica para Kirchhoff solo es el siglo XVI, ¿no? Entiéndase de 1500 a 1550 más o menos, ¿no? Sí, eso es lo que nos está describiendo Kirchhoff. Y bueno, justamente lo que hacen tanto en el Walsh, ¿no? En el atlas que estuvimos revisando, como Thomas Smith, Kaufman y Campbell, es investigar cada una de estas lenguas que vimos enumeradas, ¿no? Algunos con sus propios datos, es decir, que fueron a campo durante varios años. Estos tres lingüistas son grandes investigadores de la lingüística descriptiva, ¿no? Desde los años 70 han estado publicando muchos textos. Bueno, ya fallecieron, excepto, bueno, más bien falleció nada más Thomas Smith, Kaufman y Campbell aún viven. Y han seguido produciendo y ellos hicieron mucho trabajo de campo, o sea, tienen datos, digamos, que ellos mismos sacaron de sus propias investigaciones lingüísticas, pero también recurren a, digamos, investigaciones lingüísticas de otros autores, ¿no? Entonces, para definir, por ejemplo, cuál es el orden de palabras del huasteco, ¿no? Bueno, probablemente no fueron ellos a ver el huasteco, pero obtuvieron esa información de distintos autores que trabajan en el huasteco, ¿no? Y que muestran que en el huasteco de Alaquines el orden es SBO, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, se hacen una especie de estudio tipológico en el sentido de sacar la información de muchos otros autores, ¿no? que han trabajado las lenguas, ¿no? Esto se ve muy bien en el Walsh, se pueden meterse un día como a chismear ahí cómo lo hacen. Ahí, por ejemplo, van viendo, pues uno puede navegar en ese servidor de distintas maneras, por ejemplo, por lengua, ¿no? Y entonces a uno le interesa, no sé, el otomí, ¿no? Entonces pones otomí y luego te aparece una lista de autores, ¿no? Con los diferentes temas que han trabajado, la bibliografía que han publicado sobre el tema, ¿no? Y luego de esa información, lo que han sacado para el Walsh, ¿no? Es decir, de este autor sacamos lo de los tonos, de este autor sacamos lo de los morfemas, de este autor sacamos lo de, ¿no? ¿Sí? Y entonces es justamente, ahí ves justo todo este proceso, ¿no? De compilación, digamos, ¿sí? De cómo van sacando, ¿no? Lengua por lengua, autor por autor, ¿no? Cada uno de los textos y cómo sistematizan la información que van dando para presentártela después en un mapa o digamos, en una tabla con todos los elementos, ¿no? Entonces, esa es la manera en que lo hacen tanto en el Walsh como estos tres investigadores, ¿no? O sea, algunos datos son de ellos y algunos los recuperan de otros lingüistas, ¿no? Y justamente lo importante aquí es que como se trata de lenguas, ¿no? Es decir, no están analizando la variación entre los hablantes de una lengua, sino están viendo lo que se mantiene en la lengua, ¿no? Entonces les interesa el sistema como tal, ¿sí? O sea, les interesa si el orden es sujeto, objeto, verbo, no si un hablante puede cambiar el orden para cambiar el significado, no, ¿no? O sea, le interesa así el orden canónico de la lengua, ¿no? ¿Cuál sería, no?
¿sí? Y entonces en ese sentido apelan o revisan muchas gramáticas, diccionarios, ¿no? Estudios particulares de las lenguas. Y es así como van compilando todos estos datos, ¿no? Digo, yo se los presenté ya nada más como la matriz de rasgos, ¿no? Pero van discutiendo en su artículo cada uno de estos rasgos, discutiendo con los autores incluso que los proponen, etcétera, problematizando incluso si hay poca información, ¿no? Sobre las lenguas que trabajan, etcétera, y lo van desarrollando punto por punto, ¿no? Yo les pongo pues el resumen, ¿no? Para ahorrarnos tiempo, ¿no? Pero pueden buscarlo, está en academia.edu, recientemente subieron, Campbell, la misma Campbell, subió una versión corregida y aumentada de este mismo artículo de Mesoamérica como un área lingüística, ¿no? Y entonces pueden revisarlo y ver justamente cómo van haciendo la metodología para reunir todos estos datos, ¿no? No sé si eso contestó su pregunta. Bueno, supongo que sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? ¿No? Bueno, muy bien, vamos a seguir entonces. Bueno, entonces lo que hemos visto hasta ahora, haciendo una especie de síntesis, ¿no? Es justamente cómo surge la lingüística como disciplina, ¿no? Con Saussure, y al surgir esta disciplina surge también el estructuralismo como corriente teórica, ¿no? Y les interesan pues las estructuras, ¿no? Sí, y hay todo un desarrollo a partir de lo que propone Saussure y su estructuralismo, ¿no? Y luego veíamos también, bueno, lo que veíamos un poco de funcionalismo con Trubetskoy, ¿no? La oposición del surgimiento del concepto de fonema, ¿sí? Veíamos también la hipótesis Sapir-Whorf, ¿no? Y el relativismo lingüístico, ¿no? Veíamos como este bloque de teorías o de pensamientos, ¿no? Digamos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Y como les mencionaba, ¿no? Pues va a estar primero, digamos, el origen de la disciplina en 1916 con el curso de Lingüística General de Saussure, aunque las conferencias que motivaron este libro, ¿no? Se dieron entre 1906 y 1911 en la Universidad de Ginebra, ¿no? Pero bueno, digamos que ese es el punto de arranque. Luego viene justamente toda esta discusión del fonema que lo da la escuela formalista rusa, ¿no? Más o menos formada en 1920. Luego va a venir justamente la discusión y la ampliación de esta idea del fonema y los rasgos, la teoría de los rasgos con la Escuela de Praga en 1926, el Círculo Lingüístico de Praga, ¿no? Los más famosos de este círculo pues van a ser el mismo Trubetskoy y Jacobson, que vienen ya son rusos, ¿no? Y vienen de la escuela formal rusa, ¿no? Pero bueno, hay una interacción muy interesante ahí, que va a ser continuada por el Círculo Lingüístico de Copenhague, perdón, donde el principal representante va a ser Luis Jamesley, que ahorita lo vamos a ver, que menciona a Eco en la lectura que hicieron, ¿no? Y que él propone otro modelo, digamos, que es la glosemática, ¿no? Y, bueno, si nos da tiempo vamos a tratar de verla el día de hoy, ¿no? Y entonces, bueno, ya de entrada estamos viendo, pues, primero surge la lingüística como una ciencia social, ¿no? Sí, porque lo que le interesa a Saussure es la vida de los signos en el seno social. Luego viene la glosemática, ¿no? Que justamente lo que es una ampliación, digamos, del pensamiento saussuriano, ahorita vamos a explicarlo, ¿no? Y busca, de hecho, Eco lo pone como una de las formas, digamos, más acabadas de la descripción del lenguaje, ¿no? Aunque no prosperó mucho en realidad sí fue muy importante su obra, es muy importante su obra, pero la terminología de la glosemática, etcétera, no prosperó, ¿no?
no se siguió utilizando, pues. Y más o menos de manera contemporánea surge la semiótica con Charles Sanders Peirce, ¿no? Que es el que se considera padre de la semiótica norteamericana, que va a ser retomada después por la semiología europea, sobre todo francesa, con Eco, ¿no? Que es el autor que hemos estado revisando, ¿no? Como ya les decía, mucho del estructuralismo se va a mantener en otras áreas de la antropología, sobre todo con Lévi-Strauss, ¿no? El estructuralismo social, del cual hablaremos también en algún momento. Ahora, en términos de la explicación misma del lenguaje, lo que va a surgir, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que por eso les pongo ahí las fechas, si se fijan, antes de la Segunda Guerra Mundial, había una gran, digamos, comunicación, aunque sea epistolar, digamos, entre los diferentes círculos de ilustrados o de lingüistas, ¿no? Es decir, la escuela formalista rusa ayudó mucho a la formación del ciclo lingüístico de Praga, y a su vez la tradición de Praga fue continuada por Copenhague, ¿no? Pero cuando llega la Segunda Guerra Mundial, entre el 34 y el 45, hay un gran éxodo de investigadores, de pensadores. Muchos por ser judíos, ¿no? Muchos por estar en contra del nacionalsocialismo y ser alemanes o vivir en Alemania, entonces deciden huir o escapar. Muchos mueren, ¿no? En esa violencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces ese gran, digamos, proceso científico que nos dio como resultado no solamente el nacimiento de la lingüística, sino la concepción del fonema, el nacimiento de la glosemática, de la semiótica, ¿no? Se rompe con la guerra, ¿no? Dejan de haber estos círculos lingüísticos, ¿no? Y los especialistas generalmente ya solamente se recluyen o se separan, digamos, y además después de la Segunda Guerra Mundial viene la Guerra Fría, y entonces eso, digamos, rompe el diálogo académico que había entre Oriente y Occidente, ¿no? Sobre todo entre la lingüística rusa y la lingüística americana, ¿no? Y hay una tensión también entre, digamos, las academias rusas y norteamericanas por la Guerra Fría, ¿no? Entonces, ya este modelo internacional que se estaba gestando de pensamiento lingüístico se rompe con la Segunda Guerra Mundial y empieza a haber, digamos, escuelas separadas, sobre todo en lo que será Europa y América, ¿no? Bueno, América entendida sobre todo como Norteamérica, ¿no? Y en Norteamérica lo que va a generarse sobre todo va a ser el programa de investigación generativa, ¿no? Propuesto por Chomsky. Chomsky en el 57 escribe su tesis doctoral, que es Estructuras sintácticas, y que después va a ir complementando con diferentes libros, como después va a ser en el 65, perdón, su libro de Aspectos de la teoría de la sintaxis. Después, en el 72, bueno, el programa minimalista, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo vamos también a discutir, ¿no? Pero el programa generativista se va a convertir, digamos, en el canon, ¿no?, de la lingüística después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, en toda la Guerra Fría, ¿sí? Y por eso Chomsky se va a convertir como en el lingüista de lingüistas, digamos así, ¿no? Propone un programa de investigación. ¿Cuál es la diferencia entre un programa de investigación y una teoría? ¿No? O sea, ¿por qué la generativa no es la teoría generativista? ¿No? ¿Por qué es el programa de investigación generativista? Bueno, resulta que un programa de investigación propone una serie de hipótesis sobre las cuales va construyendo una explicación de la realidad, digamos, y
lo importante de ser un programa es que se puede actualizar, ¿no? Es decir, si ven que las hipótesis que tenían al principio no funcionan, pues se vuelven a reelaborar las hipótesis y entonces se vuelve a repensar, digamos, el programa de investigación, ¿no? ¿Sí? En cambio, una teoría tiene hipótesis concluidas, comprobadas.